Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy trabajaremos con un tema muy interesante y bueno, antes de empezar haré algo diferente. Por ejemplo, ¿ves como acá? Esto es un post-it, un pegante que hemos utilizado toda la vida. Esto lo usamos comúnmente nosotros para poner algún tipo de información importante, algo que recordar, básicamente ese es su uso. ¿Qué te parece si yo te digo que vamos a poder poner post-its en nuestras páginas de internet? ¿Ok? Facilísimo, eso haremos precisamente el día de hoy. Trabajaremos con la creación de recuadros que pueden ser cuadrados o bien redondeados. De hecho, incluso pueden llegar a ser circulares totalmente, aunque, bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, es otra historia. Los cuales nos ayudarán para que sea más interesante nuestra página de internet, porque podremos poner las notas importantes dentro de una especie de post-it para que podamos enmarcar datos importantes, ¿vale? Entonces, dicho esto, comencemos a trabajar directamente en nuestro Notepad++. Veamos entonces, por acá tengo la página index que ya conocemos, aquí trabajamos varias veces antes, y el día de hoy trabajaré específicamente con este pequeño párrafo que estoy marcando por acá. Lo que haré será ponerle un identificador o una clase, un ID de una clase, básicamente, y convertiré esto, que si ahora lo vemos, es un simple texto, como este que vemos acá, en una etiqueta estilo post-it. Entonces, hay varias formas de trabajar con ello. Vamos a ver qué haremos. Muy importante, esto lo haré notar, pero no lo repetiré, que ya tengo que tener agregada mi hoja de estilos, porque esto básicamente viene a trabajar sobre un estilo, ¿ok? Entonces, importante que ya lo tengamos hecho. Recordemos que estoy trabajando sobre mi estilo, que ese es el nombre de mi archivo, y lo tengo por acá. Entonces, vamos a trabajar con los post-its o las etiquetas para un recuadro bastante interesante. Si recuerdas un poco, dijimos que si utilizamos un punto, hacemos referencia a una clase. Si usamos un numeral, hacemos referencia a un ID. ¿Cuál utilizamos? Básicamente a nuestro punto no nos hará ninguna diferencia. Y le pondré acá, por ejemplo, post. Y mis llaves correspondientes. Trabajaré entonces con una clase. Veamos. Utilizaré el estilo border radius. Y le pondré un valor. En este caso le pondré un 5px. Y luego vamos a ver a qué me refiero con este 5. Le pondré un color, por supuesto. Esto hemos hecho antes, un background color, y le pondré por ejemplo algo en escala de gris. Pensemos en un post blanco más o menos, entonces ya sabemos cómo va esto, de esta manera. Importante, le vamos a dar un ancho utilizando la propiedad wide y empezaré por digamos 200 píxeles, por ejemplo. Veamos entonces cómo funciona esto. Luego iremos agregando y componiendo para que sea un poco más interesante. Vamos a guardarlo y como es una clase tenemos que agregársela a la etiqueta donde necesitamos. En este caso dijimos que trabajaríamos sobre esta de acá. Por lo tanto le colocaré class post y guardamos. ¿Okay? Acá técnicamente no regresaré a hacer muchas cosas. Todo lo trabajaré desde la hoja de estilos. Veamos entonces ahora cómo es la modificación que hemos hecho. Vamos a actualizar. Y como puedes ver, ahora estoy utilizando esta especie de cuadro. ¿Qué vemos por acá? Es un cuadro que tomó el color de fondo, tomó el tipo de letra, tomó el color de letra, y de ancho tenemos 200 píxeles. Entonces, esto se ve bien, aunque no tiene mucha forma de post-it. Ok, acá tenemos que estar de acuerdo con una cosa. La letra tendría que ser un poco más pequeña para que tuviera un poco más de sentido, pero pues bueno, eso no lo voy a modificar de momento acá porque eso fue lo que hicimos en nuestro archivo HTML en aquella clase anterior. Por lo tanto, solo me dedicaré a trabajar con la forma. Entonces, vamos a regresarnos a nuestro Notepad++ y a nuestra hoja de estilos. Acá vamos a ver unos cuantos detalles entonces. Esto, border radius, ¿qué significa esto? Esto va a ser qué tan redondeado quiero el borde. En este caso puse 5 píxeles, pero si lo dejo en 0, lo que vamos a ver es que es un área completamente cuadrada.
Adicionalmente de esto, vimos que estaba muy pequeño el espacio. Vamos a poner, por ejemplo, un 400 píxeles para que sea un poco más grande. Vamos a guardar y verificaremos los cambios. Ok, tiene bastante más sentido, aunque hay un pequeño problemita acá. Como puedes ver, acá es un cuadro totalmente recto y este punto de acá yo creo que podemos mejorar porque está pegado al borde y pues esto se puede manipular, ya lo hemos visto antes. Por lo tanto, regreso a mi notepad y lo que trabajaré acá será un poco de nuestro amigo padding. Vamos a ponerle un borde de unos 10 píxeles tal vez para que sea un poco más pequeño. Y el radio lo pondré en 50 más o menos. Podría, por ejemplo, también colocarle un atributo margin que ya hemos visto antes para poder colocar más al centro o en un lugar más específico nuestro borde redondeado o nuestro recuadro. Veamos entonces, pongamos un margin de 100 píxeles más o menos. Vamos a guardar y verifiquemos. Padding Margin acá nos tiene mucho sentido porque nos permite posicionar nuestro post-it o nuestro cuadro en el lugar donde nosotros lo deseamos. Veamos entonces acá, actualizamos y como puedes ver acá se alejó un poco, acá también, en el borde derecho también y acá vemos, se nos mueve, aquí está un poco más a la derecha. Recuerda que eso se puede descomponer en bottom, top, right, left, ya sea margin o padding, para que lo puedas acomodar como tú mejor lo deseas. En este punto no lo voy a descomponer básicamente por cuestión de tiempo, pero lo puedes hacer si tú lo deseas. Entonces hasta el momento creo que está bastante bien, pero se ve bien, es un cuadro. ¿Hay más cosas que hacer con él? Claro que sí. Veamos entonces si en este instante le agregamos más atributos. Ve que con, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 atributos más o menos, logramos hacer algo bastante interesante. Y para este punto es un atributo que le da mucho realismo y es bastante utilizado, el cual es Box Shadow. ¿Y a qué viene esto de Box Shadow? Entonces, Box Shadow me va a permitir a mí crear una sombra paralela para mi cuadro. Esto le da muchísima vista, pero tenemos que tener un poco de cuidado cuando estemos configurando los atributos. Para ello necesitaremos 4 atributos. Primero vamos a dar una distancia de 30 píxeles, seguido de otra distancia en píxeles, seguido de otra distancia, estoy inventando los números, y por último le colocaré un color. Ok, en este caso lo quiero, digamos, blanco, de esta manera. Terminó con punto y coma. Mucho cuidado por favor con estas características porque aunque puede ser, digamos, sencillo y la forma de entender no es nada complicada, puede tender a confundir. Entonces veamos, el primer número corresponde a la posición X de nuestra sombra. La segunda corresponde a la posición Y de nuestra sombra. Es decir, de que si lo dejamos en 0, 0, la sombra va a quedar específicamente encima de nuestro cuadro. Y pues, aunque puede funcionar también, comúnmente lo que queremos es hacer que se muevan un poquito a izquierda o a derecha, o bien arriba abajo, manipulando estos dos valores. El siguiente es el nivel de difusión. ¿Cómo así? Si le pongo 0, voy a tener una sombra muy marcada, como que si fuese un cuadro. Y si le pongo un valor más grande, va a ser un poco más difusa. Dejémoslo en 0 para echar una vista y ver cómo es que funciona. Y por último, tenemos que indicarle el color que queremos que esa sombra se aplique. En este punto puedes aplicar cualquier color que tú quieras, blanco, negro, amarillo, rosa, el que tú desees, pero suelen ser aconsejables los tonos de gris dependiendo de tu fondo de página. En mi caso, como puedes ver, bueno, vamos a guardar y lo vamos a ver directamente, sin más líos, y vamos a actualizar. Como puedes ver, mi fondo es negro, entonces me quedaría exactamente bien un fondo de color blanco, una sombra. Entonces, esto que está acá es mi sombra, pero como dijimos anteriormente, está corrido 30 píxeles hacia la derecha y 20 un poco hacia abajo. Entonces, está bien
pero está muy remarcado, entonces se ve como que si fuera un efecto de un botón en 3D. ¿Funciona? Sí. ¿Está bien? Sí, pero si le colocas un valor en la difusión, se ve un poco más elegante. Veamos entonces cómo se ve este cambio. Si pasamos acá y le ponemos, por ejemplo, un 20, que era el valor que teníamos. Por cierto, esto lo puedes jugar como tú lo desees. Incluso puedes poner valores muy pequeños para ver cómo es que funciona. Veamos entonces la difusión, cómo es que nos queda. Actualizamos. Y acá puedes ver, esto tiene mucho más sentido, ¿sí? Porque es una sombra. En esta cuestión de sombras, tienes que tener un poco de cuidado, porque comúnmente en fotografía, digamos, el ángulo de la luz es el que nos va a indicar cómo vamos a colocar las sombras. Acá obviamente no hay luz, pero tienes que ser consistente, porque por ejemplo, si tu información quieres que sea resaltada así como esta, y pones la sombra del lado derecho, idealmente este post-it o este cuadrito iría del lado derecho, porque el centro de tu información, o idealmente así sería, es como el punto de iluminación, y esto da una idea de que está la luz del lado izquierdo. Entonces eso tiene sentido, por lo tanto esto queda muy bien del lado derecho. Por lo tanto, si esto quiero que sea del lado izquierdo, la luz tiene que quedar del lado opuesto, ¿vale? Es un poco de jugar con lo que es la luz, aunque pues como puedes ver acá se ve bastante bien el efecto. Veamos entonces una última modificación. Esta etiqueta queda muy bien, o nos quedaría bastante bien si la sombra estuviera del lado izquierdo, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa modificación y es bastante sencilla. Para ello simplemente vamos a ubicarnos en la componente X, o sea la componente horizontal, para que nos entendamos, X horizontal, Y vertical, y vamos a darle un valor negativo, simple y sencillo. Vamos a guardar y vamos a ver cómo es que nos queda esto. Perfecto. Haz de cuenta que este cuadro completo es tu punto cero. Si pones negativos se van al lado izquierdo, si pones positivos se van al lado derecho. Con la vertical, si pones negativos van hacia arriba y si pones positivos van a ir hacia abajo. ¿Ok? De esta forma tú puedes hacer que tu información más importante o más resaltante la puedas ubicar en cuadros de este tipo para que tenga más importancia. Por supuesto, acá hubiese sido lo más lógico hacer un poco más pequeña la letra para que pueda quedar más elegante, pero bueno, en cuanto a diseño estamos bien y vemos que es un cuadro redondeado y le podemos aplicar sombras. Perfecto. Esto fue entonces el tema bordes redondeados y sombras. Espero te haya gustado, espero hayas aprendido. Sin más que decirte, Exit Dimension, hasta el próximo vídeo, bye.